La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto este reencuentro semanal, pero recuerden que nosotros estamos 24 horas en nuestro único canal, no, tenemos varios, pero que es el canal único en el Uruguay de archivo histórico de 24 horas, que ya logramos también que esté todo en YouTube, así que es de ustedes. Dispongan. Y sigo haciendo reportajes, entrevistas a gente maravillosa que me ayuda muchísimo a mirar la vida, a entender, a ampliar mis conocimientos espiritual, psíquicamente, emocionalmente. Y entonces, aunque sean políticos, y sí, porque de todos se aprende. Y con esta señora ya tenemos una historia. Estela Lucia Costa Susundey, que yo creo que soy la única que te dice el último, sí. O el segundo apellido, no sé, te presentamos como que, no sé. Canalizadora. Canalizadora, ahí está, canalizadora. ¿Verdad? Ahí está. ¿Por qué es eso en realidad? Sí, canalizadora, quería que lo dijeras tú. Delegados o, sí. Bueno, y de varias otras cosas, sí. Porque tenemos lo aviar también, sí, ¿no? Que sí. La otra vez lo expusimos, sí. Los medios, pero no pudimos. Bueno, ¿qué hiciste para empezar? Bien, me sorprendió mucho, entonces la improvisación tiene eso, ¿no? Como que uno ve cómo puede manejar la situación, entonces dije, no, en esta oportunidad habíamos acordado de hablar un poco acerca de los presidenciables. Sí. Y en ese sentido digo, bueno, voy a ver el tema de la actualización de los legados del país, porque los legados también aportan mucha información respecto a lugares, a los países, a los lugares, a las relaciones incluso, ¿no? Que está actualizando, por ejemplo, un vínculo. Claro. Entonces eso es muy importante. Y entonces vamos a ver un poco cuáles son los legados ancestrales de Uruguay. Y ahí ya nos enfrentamos con un primer problema, y es que nuestros ancestros, en el concepto de la palabra, que son los indígenas, ahí ya tenemos una dificultad, ¿no? Porque no podemos, hay un tema ahí, una interrupción, hay una desconexión de alguna manera. Entonces, los legados... No podemos ir hacia atrás. ¿Quiénes eran los primeros habitantes de estas tierras? Antes de las, las migraciones europeas, asiáticas. Claro, nuestros ancestros, claro. Porque no podemos renegar de eso. Por más que no logremos una identidad, pero de hecho eso está allí. Entonces, los legados de Uruguay son el nómada por persecución, alquimia negativo, sanador, dogmático negativo y aristocrático. ¿No? Lo vamos a traducir a esto. Sí. Es decir, nómada por persecución, porque obviamente las poblaciones aborígenes sufrieron la persecución como consecuencia de la conquista. Lógico. Entonces, eso queda impreso, digamos, como en la base o el origen de nuestro pueblo, ¿no? El nómada por persecución. El alquimia negativo, ¿por qué? Porque como consecuencia de la dominación y de la conquista, nuestros ancestros originales perdieron el contacto con su oro en sentido literal y en sentido figurado. En sentido literal por el saqueo y en sentido figurado por los dones. Por ejemplo, el don sanador, ¿no? Entonces se interrumpió la conexión con todo eso. Que no en muchos países debe pasar esto que pasó acá, ¿no? Creo que porque no en esta medida, claro. ¿En esta medida? Claro. Pero sin embargo, ves como hoy estamos hoy, Raquel, en este momento, que por algo se dio así, conectando nuevamente con eso, tratando de conectar y de reconocer esa base o esa raíz. Después, sanador,
porque este legado es muy importante, porque ¿qué sucede? El legado sanador como que apunta a la sanación dentro de esta línea, es decir, los curanderos, los hechiceros, Sí. los indios, ¿no? Todas las curanderas, todo este tipo de sanador. Entonces, ¿qué sucede? Y más en este caso particular, ¿no? Eso se encapsula de alguna manera para poder preservar a los propios ancestros, los que lograron sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen? Es como que ubican todo ese don en un cofre, ¿sí? Y por generaciones y generaciones eso queda allí. Pero ahora es nuestra oportunidad de tomar eso, ¿no? Claro. De tomar eso. Por eso también nos estamos un poco abriendo, porque un tiempo atrás era impensable que estuviéramos hablando de estas cosas, ¿no? Impensable. Impensable por la intelectualidad y por muchos factores. En cambio ahora estamos como retomando esto, ¿no? Entonces, el legado sanador. El dogmático negativo, ¿por qué? Porque en esta línea de preservar ese tesoro, nuestros ancestros tuvieron que de pronto hacer cosas apartadas de lo que era su tradición y su costumbre, todo para la supervivencia. Claro. Y ni siquiera así lo lograron, pero el intento estuvo, ¿no? Y el aristocrático, por eso, porque hay una enorme sabiduría allí, hay toda una serie de costumbres, hay hasta incluso una jerarquía que se ha desmerecido métodos totalmente. de sanación que estamos recién redescubriendo, no de Sí. Uruguay, pero sí de América Latina, ¿no? Y otros países Sí. originarios. Y el tema de, por ejemplo, el tema Naciones originarias. Sí, el tema aristocrático se puede vincular, por ejemplo, perteneciente a una clase determinada, pero también hay un carácter aristocrático en la sabiduría, ¿no? En el conocimiento, en todo eso. Claro. Y nuestros ancestros lo tenían. Bien, entonces esa es nuestra base, esa es la raíz con la que hemos estado durante siglos absolutamente desconectados y que de pronto es interesante que en este momento comencemos a reconectar con ello. Y la actualización, que como siempre hablamos, la actualización es como una foto en tiempo real de lo que estamos viviendo como país, ¿sí? Y eso, bueno, podemos tener una conciencia de qué es lo que estamos viviendo, pero desconocemos qué legados estamos actualizando para afrontar esa circunstancia. Entonces estamos actualizando dogmático, alquimia negativo y estoico. Y esto nos involucra a todos. A ver, ¿cómo ¿no? sería? Es decir, porque el pueblo uruguayo somos todos. Claro, los ancestros... Por más que a veces... Bien, ya está. Esa es la información que trasiega por todos nosotros. Sí. Pero ahora estamos actualizando, ¿y el pueblo uruguayo qué es? Somos todos, en realidad. Sí. A veces se tiende como a separar, ¿no? Es como que, por ejemplo, la clase política es una cosa y el resto somos otra. Pero sin embargo, somos todos configuramos el pueblo uruguayo. Entonces, el alquimia negativo... el dogmático, alquimia negativo y estoico. El dogmático es la sujeción a las reglas o a lo que la persona entiende que debe ser, y esto es la estructura, es la estructura inflexible. Que tenemos. Claro, y que esto está, comienza arriba, sí. Y luego derrama hacia abajo, lamentablemente. Porque cuando se habla de... Claro, por ejemplo, es estar demasiado atrincherado en la propia posición. Ajá. Y es lo que nos está pasando, ¿no? Sí. Es tanto de un lado como del otro. O sea... Es inflexibilidad, un fenómeno que no se había visto antes, ¿no? Que no se había visto antes y que se está viendo ahora. Que yo a veces digo, qué peligro que se agriete eso, ¿no? Que aparezca una división como en Argentina, porque es como un fenómeno parecido. Exactamente, pero es eso está comenzando a pasar. Entonces la actualización es eso, es como que nos pone al tanto de cuáles son los legados que están accionando y que están de alguna manera condicionando eso. Entonces por eso la aclaración que yo hacía al principio, somos todos somos Uruguay, no es que, ¿no? Entonces si bien tu propuesta viene por un lado, ver qué pasa con los presidenciables, pero en sí Uruguay es todo. Entonces, ¿qué sucede? Esto inicia allí, ¿no? Porque de un lado y del otro hay una inflexibilidad.
una inflexibilidad absoluta, es decir, es una estructura impenetrable de alguna manera, ¿no? Entonces cada uno posicionado Claro. y atrincherado. Como sociedad. Empezamos por los políticos, Ah. empezamos por ellos. Y luego Inflexibles. eso hacia abajo, porque estamos asistiendo a eso, no sé si te sucede, pero pasa eso, que a veces que resulta difícil. Unas décadas atrás no era así, no había Cierto. dificultades en que una persona Pensara pensara de una distinto. manera y otra de otro, ahora no. Es que recién estaba hablando con Vergara y le decía, él dice, estoy dispuesto a charlar, conversar, discutir, debatir. Y yo le digo, ¿estás seguro? Porque para mí hace años que eso ya no, o sea, como yo lo hacía con 30 chicos, militantes políticos, Sí. jovencitos todos, de distintos, pero todo medido, todo pensado, ningún sector más que el otro, porque si no se... Sí. Que el candidato contestara. ¿Te imaginas que eso pueda llegar a pasar? Y pienso que estamos a tiempo. Ay, Ahora ojalá. vamos a ver el mensaje a Viar, que A ver. es sumamente apropiado. A ver. Pero bueno, la situación es esa entonces. Esto que hablamos de la grieta, quizá esto sea un anticipo, pero es algo que se puede prever y deberíamos de pronto tomar la enseñanza y los ejemplos de lo que está sucediendo en el entorno también, como para tratar de revertir, porque la actualización tiene esa facultad que permite revertir, cambiar y transmutar eso, ¿no? Entonces, dogmático, alquimia negativo es esto va a dos partes. En el caso de la parte política es como una puja constante por tomar el oro del otro y convertirlo en nada, a través del engaño y la manipulación. Estamos ingresando en eso. Estamos viendo cómo el manejo de la política muchas veces va hacia ese lado, ¿no? Y esto es genérico, no es en unos más o menos, sí. No, es genérico. Y en el caso de las personas que somos gobernadas o que somos conducidas de alguna manera, esta actitud hace que desconectemos de nuestro oro. Uh-huh. Desconectemos, perdemos la confianza en nuestro oro. Y entonces quedamos atrincherados. Estamos en esa actitud ofensiva-defensiva, de alguna manera que no es más que el no tener conciencia plena de nuestro oro. Eso es lo que se ha producido. Como que el oro... Cuando decís oro, es la autovaloración, los dones, las actitudes, la resiliencia, todo eso. Todas esas cosas, como que toda esta actitud, digamos, como que trae esa consecuencia. Es decir, que perdemos la conexión. Ya no nos sentimos tan valiosos. No sentimos que... Es muy difícil para nosotros sentirnos algo más que un número. ¿Sabes que yo le digo a los candidatos? Ustedes tienen que proponerse, cualquiera sea, ¿eh? Sí. ¿Cómo van a enamorar a la gente de vuelta? Enamorar. Sí. No, yo me voy a ocupar de esto. No, enamorar. Claro. ¿Qué le van a decir? Porque me decís, los viejos, los pozos, los niños, después va a salir quién es el que tiene más como... Sí. Seguramente. Sí, seguramente. Pero bueno, por lo pronto ahora observemos este detalle que no es menor. Es decir, qué está sucediendo a nivel de las personas que nos dirigen, de las personas presidenciables, qué está sucediendo y qué está pasando con el resto. Y es importantísimo que unifiquemos. Es decir, somos uno, somos todos uno, somos Uruguay. Uh-huh. Y en esta línea de enamorar es cómo enamorar un hombre a una mujer a un hombre, un hombre a un hombre, no importa. Sí. Como haciéndole ver el gran valor que tiene, claro. Haciéndole percibir su belleza. Bueno, nada de eso está pasando ahora. Lo ayuda a reconocerse, claro, y valorarse. Totalmente. Es eso, como diciendo, yo valoro esto en ti. Claro, yo estoy enamorado porque veo esto. Veo esta fortaleza y o lo esta valoro, virtud, exacto, esta lo que fuera. Exacto. Entonces eso hace falta, ¿no? Sí, hará falta. Y por último el estoico, que relaciona con la resiliencia, pero que en este caso está, digamos, restringido más a lo que somos los electores o el resto de las personas,
y entonces acá, en este caso, el estoicismo, que es la resiliencia, pasa a ser resistencia. Es decir, se ha abusado tanto de nuestra capacidad de resiliencia, ¿sí? que en este punto ya está haciendo resistencia. ¿No? ¿A todo lo político decís? A todo, a todas las situaciones. Se nos ha pedido tanto y lo hemos dado tanto la resiliencia, ¿sí? Sí. Que en este momento tan crucial es resistencia. Claro. Y esto está... No hay capacidad de dar o de autorrenovarse o de auto... no hay motivación, no hay sentido. Entonces... Por eso yo hablo del amor. Se convierte... Vamos a parar acá. Me asusté. Oh. Se desarmó. No, saltó nomás. No se partió. Pensé que era un tiro de los no resilientes. No, es justo que estábamos hablando, viste, no resistir más, ¿no? Chau. Dicho y hecho. ¿Viste? No te resistas, muchacho. No te quiero decir, porque la gente me va a individualizar donde vivo. Esta calle, de aquí a allá, tiene una cuadra. Bernabé Rivera. ¿El qué? Mira. ¿No sabía? Sí. Ah, hablando de la extinción. Sí, no. Seguimos. Entonces, la resiliencia, que es esta capacidad de poder sobreponerse a la adversidad, en este punto y en la mayor parte de las personas, ya se está convirtiendo en resistencia. Estamos resistiendo y la pregunta es, ¿hasta cuándo podemos resistir? Entonces esto también es una advertencia. ¿Qué viene después de la resistencia? Viene el cansancio, viene el la estallido, furia. claro, el estallido, furia. ¿no? Por eso digo, no estamos tan lejos de ejemplos que nos rodean. Sí. Entonces, y es una advertencia para quienes nos dirigen. Es que hoy si ves todo el mundo, así, poner un noticiero, es la misma escena que se repite en todo el mundo, que son manifestaciones en París, en el Líbano, en Israel, en América, en Colombia, en África. En África. Donde sea. Entonces, bueno, es necesario tomar determinadas medidas. Hay determinadas cosas que se pueden hacer. Lo primero es tomar conciencia, ¿no? Y hay un mensaje, Aviar, muy interesante para nuestro país. Aviar, explicable bien a la gente que no... Claro, bueno, esto vincula con los portales, que los portales serían como las presencias perpetuas, en ese sentido sería como los ángeles, pero son 33 energías que nos asisten circunstancialmente en aquello que estamos necesitando. Entonces, junto con la asistencia también nos envían mensajes, ¿sí? Yo he canalizado mensajes y el mensaje para nuestro país en este momento específico es el mensaje 12, que es ordenar la casa externa e interna. Entonces allí habla, a mí, digamos, canalizo el mensaje y a su vez toda la interpretación también, ¿no? Se me va como dictando, entonces yo lo configuro allí. Entonces hablaba un poco de esto, la casa exterior e interior, metafóricamente representando lo que es nuestro externo y lo que es nuestro interno, y cómo en cierta medida el externo está de algún modo reflejando lo que pasa en el interior. Entonces hay momentos en la vida en que es necesario ordenar, ¿no? Que tenemos que ordenar afuera, porque como es adentro es afuera, ¿no? Bueno, ese es uno de los momentos. Y entonces aquí adquiere una connotación esto de lo externo y lo interno, la política exterior y la política interior. Entonces es muy interesante eso, porque lo que está pasando en este momento, ese es un aspecto, ahora vamos a trabajar el otro, pero ese es fundamental. ¿Qué sucede? Que el externo, que es la política exterior, está como de espaldas al interno, a lo que está pasando realmente en nuestro país. Entonces es necesario ordenar eso. Y en este momento lo que está pasando es eso. Hay cierta dificultad porque hacia afuera no hay sincronicidad, ¿sí? No hay allí entre estos dos aspectos. Y a su vez también en cada persona que tiene la responsabilidad política, y en particular
los presidenciables, como que tiene que haber esa comunión, tiene que existir, porque hay, en algunos casos que ahora vamos a ver, hay mucha contradicción interna y eso se traduce en las decisiones. Exacto. Entonces el mensaje es ese, cómo ordenar la casa externa y la interna en estos dos aspectos, Sí, ¿no? sí, sí. La interna es fundamental, ¿no? Porque dar cara a la externa depende de la interna. Pero en este Y caso de la no- interacción entre ambas. Claro, pero en este caso no está sucediendo. Es decir, hay como, Sí, sí, como que entiendo. está de espaldas. Claro. Entonces, eso, ahí hay una clave a trabajar. Es necesario, sea quien sea, que tome las riendas del país. Eso es un aspecto a mejorar. Es fundamental eso. Por lo que hablábamos antes del tema del estoicismo, de esto de la resistencia, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eso hay que verlo bien, si es que realmente queremos un rumbo común. Claro. ¿Bien? Bien. Así que bueno, ese es el mensaje. Y a nivel de cada figura en particular es esto, como resolver un poco la contradicción. Claro, claro. Bueno, ahora si te parece pasamos a cada Dale. persona. ¿Ya lo hiciste? Sí, ya le traje, de Ah. hecho hacemos uno, En reservé vivo, uno en para vivo hacerlo en para- vivo. para Sí. hacerlo. Bueno, comenzamos con Laura Raffo. Entonces aquí, ¿Cambió? para no confundir, Cambió desde la otra la lectura. actualización sí, ¿Te acuerdas? pero acá fui un poco más, hice un estudio un poco más profundo en relación a que la base de datos de cada persona, ¿no? Ah. ¿Qué es lo que se le imprime cuando la persona es concebida en el instante mismo de su concepción? Entonces ahí tenemos, yo ahora voy a comentar un poco qué es lo que en este caso particular Laura Raffo tiene impreso en su información. Y esto es importante, sería fundamental que la propia persona lo supiera, Sí. para saber con qué cuenta y a qué puede echar mano y qué Claro. cosa, ¿sí? Porque Entonces, esto en lugar de asustar, es para ayudar. claro, totalmente, totalmente. Bueno, entonces, en el caso de Laura, tiene como un combo, porque es como un 50 y un 50, ¿no? Sí. Entonces, para no complicar demasiado, como que lo vamos a tratar un poco genérico. Ella tiene en su haber algunos legados, por supuesto, positivos y algunos legados condicionantes, porque no es que sea negativo o positivo, sino condicionantes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo estaba la mamá de Laura al momento de la concepción? ¿No? ¿Cómo estaba? Bien, ella estaba pasando un momento de pérdida de contacto con su oro, por algún motivo que no sabemos cuál es. Pero en definitiva como que ella estaba en esa sintonía, ¿no? Como sintiendo, no teniendo conciencia plena de lo que era todo su potencial, porque de pronto esto esta gestación la sorprendió en alguna circunstancia un poco compleja y bueno, entonces eso trajo como consecuencia la situación. A su vez, cierta dificultad para defender sus ideas. ¿Por qué? Porque en la defensa de sus ideas había tenido alguna dificultad, había experimentado alguna pérdida en algún sentido, ¿no? Como consecuencia de defender su idea. Entonces eso... ¿Estamos hablando de la mamá? De la mamá. Y eso hace que pierda la confianza en su propio potencial, Claro. obviamente, como consecuencia de eso, ¿no? Luego, en esa circunstancia, ella estaba teniendo una respuesta frente a la impunidad, porque ¿qué sucede? Es muy probable que este estado fuera consecuencia de un perjuicio que se había realizado sobre su persona, ¿no? Entonces ella tenía que presenciar que la o las personas que la habían perjudicado, estaba todo bárbaro, y ella solo tenía que lidiar con las consecuencias de eso. Entonces eso le daba como esta impotencia, ¿no? Como este sentimiento de impotencia y de impunidad, ¿no? Y como una necesidad de ver alguna manifestación de que se establecía justicia. Y a su vez, una desconexión con la fuente, con la divinidad, con la fe, una mujer de mucha fe, de esto mágico en cierta medida, ¿no? De la conexión con la fuente, con la divinidad, con Dios, no sé. Esa fuerte conexión en ese instante se había visto interrumpida. Entonces sentía todo como amenaza, se sentía amenazada. Débil. Débil, totalmente debilitada.
esa era la situación, pero aún a pesar de todo esto, lo más importante, lo más increíble de todo esto es el legado Azar que invita a tomar un riesgo, es decir, ir hacia adelante a pesar de todo, ¿no? Es como eso muy positivo y muy potente, Sí. como tomar el riesgo, lanzarse a pesar de todo eso. El papá, bueno, mercaderes, es decir, el papá en esa situación que quizá afectaba al seno familiar, de pronto, frente a la misma situación, la respuesta del padre era otra, totalmente distinta. Era una actitud de ver la solución al problema que se estaba atravesando, ¿no? Pero no tener elementos para demostrarlo, porque se basaba como en una corazonada, como el ser visionario. Claro, ser visionario. Sabía que era por ahí, pero no tenía cómo demostrar en el presente esa situación, ¿no? Entonces, es esto, es mantener la cabeza fría, fundamental, mantener la cabeza fría a la espera de nuevas circunstancias, ¿no? Entonces era como poder atravesar esa situación. Esto le puede ser de mucha utilidad a Laura. Porque es una fortaleza, ¿no? Claro, porque es eso, es decir, es como si Laura se planteara hoy, sé que la salida a tal problema es esta, pero no hay cómo demostrarlo, es decir, porque es una corazonada, es algo que indica como un faro, entonces mantener la cabeza fría, desarrollar una estrategia para alcanzar ese objetivo y tener que resistir que no se entiende en el presente, no se entiende esa estrategia, ¿no? Como que no está demasiado clara. Bien, entonces el padre haciendo eso, el artístico instrumentando soluciones creativas, sumamente creativas. Es escritor. Ah, bien. Después de grande, sí. Ministro. El tema es que yo no averigüé nada de nada. Eso es lo más, porque fue todo tan sorpresivo que así nada. Pero igualmente es mucho más valioso, más valioso. Entonces, dar soluciones creativas a la situación, porque acá estamos hablando del momento de la concepción, ¿no? Del momento de la concepción de Laura, donde había una situación, una circunstancia que estaba afectando al seno familiar en su conjunto. Y entonces aquí estamos viendo cómo son las respuestas de la mamá y cómo son las respuestas del papá. Entonces, frente a la misma situación... Los dos fueron al frente y... ¿no? Pero la mamá, como con este proceso de desvalorización, de no poder tomar contacto, de desconexión con la fuente de la divinidad. El padre, cerebral, visionario, sabiendo por dónde estaba la solución al problema e instrumentando soluciones muy creativas debido al artístico, inquisidor, es decir, aplicando todas las facultades mentales, razonamiento, especulación, conclusiones, ¿no? Todo muy mental para lograr la solución, y lo más importante, aristocrático medieval, es decir, sentimiento de merecimiento excesivo, ¿sí? Esto se graba en la época, por ejemplo, con el advenimiento de la burguesía y el declive de la aristocracia. Entonces los aristócratas lo perdieron todo, lo único que le quedaban eran sus títulos. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que el aristocrático medieval siente que tiene un sentimiento de merecimiento excesivo y siente que necesita que se le devuelva lo que le fue de lo que fue despojado y que le corresponde por derecho, es decir, aristócratas no de larga data con todos los privilegios y de pronto la situación. Entonces, en este caso concreto, esa situación quizá tentaba eso, ¿no? Es decir, es como despojar de algo que no tiene por qué necesariamente ser material, puede ser reconocimiento, algo, no tiene por qué ser algo material, pero frente a esa situación, una demanda. Es decir, demandar el reconocimiento, demandar lo que corresponde por derecho, exigir. Ves que es una situación totalmente diferente de la mamá. Sí. Son respuestas totalmente distintas, ¿no? Exacto. Habría que ver cuál Laura sabrá, o se lo preguntará a sus progenitores, cuáles eran las circunstancias, pero eran esas. Bien, y la actualización que está actualizando Laura frente a la situación que está viviendo, qué legados están justificando su respuesta. Entonces, sí ha habido diferencias respecto al anterior, porque Laura está actualizando artesano, artístico y aristocrático medieval. Ajá. ¿Ves?
Entonces, La artesano... otra vez Aristocrático nos había dado a Yamandú y a Álvaro Sí, Delgado. y Álvaro Delgado. ¿Viste qué dinámico que es todo esto, Sí. no? Bueno, entonces, artesano, es decir, Laura está dando soluciones concretas a los problemas que se van presentando. Ujú. Es decir, está en el aquí, en el ahora y en el manos a la obra. Es decir, dando soluciones concretas a las situaciones. ¿Sí? Que eso, y estas respuestas a su vez son creativas, por eso el artístico. Claro. Y aristocrático medieval. Es decir, Laura está atravesando un momento en lo que lo peor que le puede pasar y que temo que le puede estar pasando es que a quien ella demanda, por ejemplo, el reconocimiento, quiera que ella crea que lo hace el otro porque es bueno. No, es decir, ¿me explico? Sí. No es porque el otro es bueno, es por el valor, es por ser quien Merecimiento. es. Hay merecimiento excesivo y no está dispuesta a ceder 1 centímetro en ese reclamo. Por eso es que este legado también puede dar como la idea de desagradecimiento en cierto punto. Y no es eso, es que entienden que no tienen por qué agradecer. Exacto. Porque se les reconozca algo que les corresponde, claro, por derecho. Sienten que le corresponde. Sí, sienten que le corresponde por derecho. Bueno, estos son los datos de Laura. Sí. Bueno, ahora vamos a Carolina. Ahí está. Estuvo hace poquito con nosotros. Sí. Bien. ¿Cómo estaba la mamá en el momento del advenimiento, la concepción de Carolina? Estoico, hermético mágico, hedonista negativo, alquimia negativo. Bien. Estoico es esto de sin dudas, un momento difícil también. Un momento en el cual también transitando como un proceso de desconexión con el propio potencial. Uh-huh. Pero que eso también lo tenemos que ver en la perspectiva de la condición de mujeres, ¿no? Como lo difícil que ha sido históricamente, que sigue siéndolo, esto de que a la mujer se le permita la conexión con su potencial y con su oro, sin que se intente tratar de romper esa conexión, ¿no? Lógico. Entonces, una situación difícil en la que la persona no lograba tomar contacto total con ese potencial o con ese oro. Pero tiene el hermético mágico, que es esto de la conexión con la fuente, con la divinidad, con el origen, personas de mucha fe. Entonces esto como que de alguna manera equilibra la situación, ¿no? Y al igual que en la otra situación, habría que ver qué pasó ahí en ese contexto, pero ella, la mamá de Carolina, particularmente, o de pronto a nivel familiar, sí también habían recibido como un perjuicio de algún modo. Habían sufrido un perjuicio y bueno, y lo que pasaba era eso, que las personas que perjudicaban, todo bien, y solamente la persona tenía que lidiar con todos los efectos de ese perjuicio. Y entonces una necesidad es una respuesta frente a la impunidad, es una necesidad de que haya alguna señal, algún indicio de que la justicia se establece de algún modo. Pero ahí la ayuda el hermético mágico, claro, ¿no? La fe, la conexión, y entonces le da la fortaleza suficiente como para esperar el advenimiento de esa justicia, de alguna manera. Bien, y el papá, como consecuencia de esa situación, que no sabemos cuál es, pero de esa circunstancia, al papá lo que le hizo cuestionarse era si era válido, si valía la pena ser buena persona. ¿Por qué? Porque al ser buena persona, una persona altruista, ¿no?, de grandes ideales, la consecuencia que tuvo eso fue un perjuicio sobre su persona y quizás sobre la familia. Sí. Entonces eso le hace cuestionarse si realmente vale la pena ser buena persona al haber obtenido esa devolución. Pero ¿qué sucede? Como la esencia es el altruismo, entonces la persona no puede devolver con la misma moneda. Tampoco puede actuar como lo hacía antes, porque está bajo el efecto de las consecuencias de ese accionar. Entonces queda como inmovilizado de alguna manera, queda como atrincherado en la defensa de esos ideales. Porque sí creo que estamos hablando de una persona muy idealista. Muy idealista, muy... Ella dijo en la entrevista, creo que más de 90 años. De grandes ideales. Muy claro. impresionante.
pero además de eso, idealista, por el sí. bien del prójimo. Sí. Entonces, bueno, pero en ese momento en particular pasó eso, ¿no? Y entonces, inquisidor, a diferencia de lo que vimos con Laura, en este caso es el preguntarse por qué, es decir, no poder entender por qué era eso, por qué pasó así, ¿no? Entonces el insistir en el por qué, por qué, por qué, por qué. Y entonces ingresar en el bucle del pensamiento Obsesivo. que paraliza, al igual que el altruista negativo, nos deja sin reacción, porque estamos en la caja mental tratando de encontrarle una explicación racional a algo que no lo tiene, ¿no? Pero a pesar de todo eso, y porque Carolina fue concebida en ese escenario, pero de todos modos el padre, a pesar de todo eso, el azar, es decir, tomar el riesgo, hacia adelante con la situación, hacia adelante, sin importar las demás cosas. Los padres todos parecidos, ¿no? Sí. En estos dos casos. Sí. Y la actualización de Carolina es inquisidora y mercaderes. Es decir, mercaderes es esto, ¿no? Es decir, ver la salida. Ver la salida de la situación planteada, verla con suma claridad, pero no tener los elementos necesarios, contactables, concretos, como para poder demostrar que es por ahí. Entonces esto exige de parte de la persona mucha mayor fortaleza, porque es tratar de alinear con esa salida que se visualiza, sabiendo que es la válida, pero sin poder demostrarlo, ¿no? Entonces esto también como que ubica a la persona en una labor bastante solitaria en ese sentido. Pero bueno, la persona tiene la convicción, es quien tiene a cargo llevar esa embarcación de una orilla a la otra, porque los demás están todos inmersos en el problema, no logran ver una salida. Entonces esta persona tiene esa visión, así que exige gran valor, ¿no? Sí, claro. E inquisidor en este caso es muy distinto al del papá. Claro. Es poner al servicio de ese propósito todas las facultades mentales. Claro. Cálculo, razonamiento, especulación, conclusiones, todo eso. Así que bueno. Sí, bastante. Así está Carolina. Ahora vamos entonces Se a... percibe así, más o menos. Sí. Vamos, Álvaro Delgado. De todos modos, bueno, volviendo un poco a Carolina, es como esto, ¿no? Mantener la fortaleza es importante, pero tiene estas cosas en ese cofre, ¿no? Que le han sido impresas por sus progenitores, y que está bueno porque al tomar conciencia podemos echar mano a eso, ¿no? Para equilibrar de algún modo lo que estamos pasando en este momento, porque esto es sumamente dinámico. Claro. Bien, Álvaro Delgado, por la línea materna, aristocrático, servidumbre y dogmático. Y aquí servidumbre hay que desmitificar, sacarle una connotación a este término, porque servidumbre es dignificar la condición humana en el servicio al prójimo. Al revés de lo que uno piensa. Claro, es sumamente digno, Digno. ¿no? Entonces, bueno, y el acto de servidumbre máximo, ¿qué es? La maternidad. Claro. Porque es ponerte absolutamente al servicio del otro, del prójimo, que en este caso es esa vida que viene, y bueno, y hacerlo de esa manera y dignificando tu condición humana a partir de ese acto, ¿no? Entonces, la madre así, pero también puede ser, no sé a qué se dedicaba la mamá, pero también podría estar justificando de algún modo lo que hacía la mamá, y también estaba dignificando su condición, por ejemplo, si fuera maestra o fuera médico, algo que tenga como objetivo al prójimo, ¿no? Y la mamá de Álvaro Delgado se cuidó muchísimo durante su proceso de gestación. Se cuidó muchísimo. Aquí está, ¿no? Esto de la servidumbre, enfatizado por el aristocrático, detallismo, meticulosidad, ¿no? Perfeccionismo, todo eso. Entonces ella tuvo muchísimo cuidado de la forma en que estaba gestando esa vida. Así que, y dogmático es esto, el deber ser, ceñido al deber ser. Claro. Por eso también lo de la meticulosidad, una cosa reforzando la otra, es decir, hacer todo a pie juntillas como había que hacerlo. De pronto era algún embarazo que comportaba algún tipo de riesgo, no lo sabemos. Si fuera el caso, bueno, esta mujer como que pone todo al servicio de esa vida que viene. Qué bueno. Y el papá, nómada por persecución, altruista negativo, escriba y esclavitud.
Es decir, nómada por persecución como consecuencia de la defensa de sus ideas, pero acá no lo podemos circunscribir únicamente a los temas políticos o religiosos, sino en general. Cuando uno tiene que defender una idea, una posición, y es perseguido, de alguna manera, por adoptar esa postura, ¿no? Entonces, nómada por persecución, el hecho de que se le persiguiera por lo que él estaba defendiendo en ese momento, de pronto podría ser hasta la vida de ese propio ser que venía. Claro. De pronto venía complicado, es decir, no lo sabemos. Y bueno, y ahí tocó como defender a ultranza esa situación con la consiguiente persecución en forma de crítica, de desaprobación por parte de los entornos. Y bueno, tener que resistir eso. Entonces eso hace que la persona altruista negativo, que pierda la confianza en si esa forma de ser, ¿no? Ese altruismo realmente, si vale la pena en relación a lo que se obtiene como devolución. Después, Escriba nos habla de una persona con enorme capacidad, un pensamiento lógico, casi científico, excelentes administradores, tanto en el tema material como en el tema de las emociones, muy ecuánimes, pero con un sentido de lealtad anacrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están como los escribas eran los que hacían las transcripciones de los textos sagrados y estaban al servicio de los nobles y dominaban la escritura y la lectura, entonces eran muy ponderados, pero siempre en una relación de subalterno. Sí. Entonces, es esto, es decir, una persona teniendo todo eso, pero con este sentimiento de lealtad anacrónica, sintiendo en el fondo que volcar todo ese potencial en el propio beneficio es una deslealtad con el Señor. Entonces, perfecto. Son personas que teniendo todo para dar un salto cualitativo, siempre van a estar en una media. Es decir, siempre como una suerte, una especie de auto boicot, que también está vinculado con el tema de la autoestima, ¿no? La autoestima, desmedro de la autoestima alimentado por este tipo de vínculo, ¿no? Claro, entonces, claro. Y esclavitud, lo mismo, es decir, refuerza un tema de autoestima. Esclavitud, es decir, un esclavo nace esclavo o muere esclavo, nunca logra desarrollar el sentido de independencia, igual que el escriba, como que excelente empleado, pero sí. Si tiene que poner todo eso al servicio de su propio beneficio, no lo va a hacer, se va a auto boicotear. Y el esclavo lo mismo, entonces van a ser personas que tienen una tendencia a desarrollar relaciones de dependencia con las cosas o con personas. En el caso de, por ejemplo, son muy propensos a depender de la aprobación exterior, porque la autoestima está tan lesionada que si no se refuerza de afuera, como que es imposible verla. Claro. Así que bueno, esa era la situación de Álvaro. Sí. Y lo que está actualizando Álvaro Delgado hoy. Escriba, dogmático negativo, violencia y esclavitud. Es decir, es lo que hablábamos, qué pasa afuera, cómo está adentro, ¿ves? Acá claro. Ajusta perfectamente. Esto exige una revisión de algún modo, ¿no? Por parte de este hombre cuya actualización se abre con Escriba, es decir, un hombre que tiene todo para dar un salto cualitativo. Pero la gran pregunta acá es si puede despegar del amo de alguna manera, del señor a quien rinde. ¿Me explicó? Sí, Entonces sí. Es muy probable que él en la actualidad haya desempeñado y esté desempeñando una excelente gestión en ese sentido, en esa relación de dependencia, ¿no? Y tiene todo para poder eso volcarlo en su propio beneficio. En el caso ¿no? Donde va sí. a calificar para se va a postular, pero es él quien tiene que poder procesar esto, claro. Porque si no, lo que puede estar sucediendo es que él tenga que percibir, que puede ser perfectamente el contrincante político de algún modo, algún contrincante político en el cual él tiene que presenciar que esa persona, con 1/3 de su potencial, logra cosas que él no logra. Entonces esto le genera una suerte como de resentimiento o incomprensión y en realidad es porque es como si tuviera un cartel en la frente que dice no merezco, porque en el fondo es eso.
No merezco. no merezco esto. Merezco esto que tengo, ¿no? Sí. Esta relación, pero lo otro no. Entonces, cambiando eso, ya cambia todo. Perfecto. Así que sí, es interesante. El dogmático negativo es esto que puede estar pasando una situación en la cual se vea obligado por las circunstancias a hacer cosas que se apartan de lo que, es decir, es como teniendo muy claro lo que hay que hacer, muchas veces se sorprende a sí mismo haciendo cosas que no están en sintonía con eso. Y eso en la política es. Y eso en la política es el pan de cada día. Mm. Pero bueno, ahí también, por eso, viste, todo el mensaje, Sí. el Interno. mensaje aviar, ¿no? Como esto de que hay que revisar mucho. Y frente a la pregunta, frente al gran desafío que tienen los políticos, que es cómo llegan a nosotros. Bueno, no es por estos caminos, ¿no? No. Son otros los que hay que transitar. Entonces, es decir, Álvaro no va a convencer a nadie si él no logra sacarse ese rótulo, para empezar, ¿no? Que nosotros, ¿no? Dar nuestro voto a una persona que realmente sabemos que es excelente administrador, que tiene una gran inteligencia, que es ecuánime, ¿no? Sí. Esas cosas las tiene, pero está lo otro. Entonces, ¿me explico? Sí. Tenemos que ver con claridad. Los electores tenemos que poder ver con claridad. Para lo cual las cosas tienen que estar claras. Exacto. En las actitudes y que estén en consonancia con lo que pasa dentro de ellos. Dentro. Bueno, y por último, violencia y esclavitud, que esto nos habla un poco de la dificultad para el compromiso. Entonces, y que puede ser consecuencia sobre todo del escriba, ¿no? Es esto el autocompromiso. Claro, el autocompromiso, comprometerme con esta tarea, pero si yo no tengo suficiente confianza en mí, difícilmente pueda hacerlo, ¿no? Pueda asumir ese compromiso. De afuera se lo ve muy, muy confiado. Sí, bueno, eso es lo que dice la actualización. Sí, no, pero te lo digo porque el otro día estuve con él. Sí. Tranquilo. Igualmente esto es hoy, ¿no? Sí, es esto hoy. es ahora. Ahora. Bien. Bueno, ahora pasamos con Yamandu Orsi. Línea materna, mercaderes, azar, inquisidor. Clarísima la mamá. Sin mercaderes, también, es decir, porque nunca no hay, a menos, bueno, que lo busques o que sea el resultado de una inseminación, como que nunca es el momento óptimo para tener un hijo, claro, ¿no? Siempre nos parece que de pronto, que quizá, que no es el momento, siempre estamos en esa disyuntiva. Entonces, bueno, es muy probable que este caso no sea la excepción y que de pronto no era el momento óptimo, ¿no? Pero a pesar de todo, la mamá como que veía la salida, la veía con suma claridad, ¿no? Y eso la impulsaba a tomar el riesgo, y que era un riesgo muy estudiado, por eso era un riesgo entre comillas, porque no había nada para perder, porque ya se habían evaluado y analizado todas las variantes. Entonces era solamente el riesgo y el hacia adelante, ¿no? Con la situación. El papá, altruista, hedonista negativo, estoico, estos son los del papá. Sí. Altruista, un hombre de grandes ideales, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como pasaba en otros ejemplos, esa forma de ser lo que ha traído como consecuencia de que se malinterpretara ese altruismo, ese amor incondicional, esa entrega al prójimo, y que eso hubiese representado un perjuicio a algún nivel, ¿no? Y entonces es esto, es el hedonista negativo en el sentido de necesitar imperiosamente que la justicia se establezca, ¿no? Y por último, el estoico, aquí sí la resiliencia, ¿no? El poder sobreponerse ante la adversidad y poder tener la fortaleza y la confianza de esperar a que las cuestiones se encaucen y que realmente salir como de ese estadio, ¿no? Perfecto. Y la actualización. Mercaderes negativo, asceta y estoico. Bien, mercaderes negativo, bueno, mercaderes ya veíamos, ¿no? Sí. Visionario, desarrolló una estrategia y la actitud cerebral. Pero el hecho de que esté en negativo significa que antepongo el fin a los medios. Entonces podríamos decir que hoy Yamandu ve clarísimo la salida a la situación, a los problemas, a la situación, pero esa salida está alejada de su necesidad. Entonces eso hace que manipule de algún modo las piezas para tratar de que esa solución se acerque. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien.
AZ es una persona que se tiene siempre bajo la lupa, que se exige mucho a sí mismo, ¿no? Siempre en el perfeccionamiento interno, siempre tratando de actuar de la mejor manera. Pero entonces está actualizando ese legado, ¿no? Se está teniendo muy bajo la lupa, pero ¿qué pasa? Que está actuando de este modo. ¿Me explico? Sí. Y eso está siendo percibido por el entorno o por la fuerza política, está siendo percibido esto que está pasando. Esto de que estoy moviendo las piezas, que estoy manipulando. Como que me estoy acomodando. Claro. Y estoy acomodando las piezas porque yo necesito ese resultado, pero está lejos. Y yo lo necesito ahora, lo necesito pronto. Entonces no puedo esperar. Es lo mismo que, por ejemplo, tenés una deuda de 5.000 pesos para pagar, ¿no? Pero esa plata para pagar el día 20, pero cobras el primero, claro, el mes siguiente. Entonces ahí es como una situación similar, es decir, yo veo por dónde está la salida, la solución a esto, pero está lejos de mi necesidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, yo tengo que ahí mover las piezas, ¿no? Siendo consciente de que estoy caminando sobre la cornisa. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿qué pasa? Que estoy actualizando a Z. Entonces soy una persona intachable de alguna manera, es decir, que me exijo mucho a mí mismo, ¿entendés? Perfeccionista. Y claro, perfeccionista, muy en lo moral, en lo correcto, en lo que debe ser, ¿no? Y en esto de como la supresión, no tomar atajos, es todo lo contrario. El que está actualizando a Z no toma atajos, sino que transita lo que hay que transitar, que se ajuste a. Entonces te das cuenta, es decir, él está actualizando eso y es real, pero también es real lo que está pasando. Entonces en los entornos se está viendo eso, se está viendo que la persona está teniendo esta actitud. Claro. Entonces, la incomprensión. ¿Cómo es posible? Es decir, que yo sea una persona así y que esté siendo mirada así. Y bueno, es por esto. Y el estoico. Es esto, ¿no? De poder como resistir este tránsito hasta que cambien las condiciones, ¿no? Eso soy. Eso es hoy, sí. Y a su vez, por ejemplo, el mercader es negativo, porque claro, acá se trata de como no demonizar las cosas y darle la connotación. Para entender este legado, ¿no? Vamos a suponer que una persona tiene un diagnóstico, le han diagnosticado cáncer y la persona se ha resistido siempre a los tratamientos convencionales, quimio, radioterapia, ha tomado otras opciones. Pero en un momento determinado esa enfermedad adquiere tal connotación que amerita la intervención, por ejemplo, una operación. Sí. Entonces, ¿cómo va esta persona a decirle a su médico, ¿sí?, cuando rechazó todas las alternativas que desde el punto de vista clínico se le ofrecían, cómo va a decirle que necesita eso? Claro. Entonces el anteponer el fin a los medios. Entonces, como yo lo que necesito es esto, entonces voy a hacer esto y esto. Perfecto. ¿Ibas a hacer rapidito, Vergara? Porque... Sí. ¿Ya estamos en el tiempo? Sí. Bueno. Y capaz que lo haces sin los padres. Sí, solo la actualización. Solo la actualización. Es lo que debe pasar. Sí. Es lo que debe pasar. Bien, nómada y servidumbre. Entonces es muy interesante esto porque nómada es como aquello que garantiza la supervivencia. Y hacia allí la persona dirige toda su energía y todo su potencial. Y en este caso, de acuerdo al segundo legado que salió, ¿qué es lo que le garantiza a Mario Vergara la supervivencia simbólica? El servicio al prójimo, el bienestar del prójimo. Muy lindo. ¿Es lindo? Muy lindo, muy lindo. Te lo voy a pasar, ¿eh?
Bueno, voy a intentar pasárselo a todos, pero bueno, no sé si Claro. Salud, muchas gracias, preciosa. Nos vemos, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.